¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al en 15 de esta semana. Hoy me da mucho gusto saludar a Silvia Aguilar Seleni. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, bien, guardada, pero bien, gracias. Guardados como todos. Ajá. En esta ocasión, yo siempre les enseño el libro del que vamos a hablar. En esta ocasión me lo leí aquí. Leo mucho aquí, pero generalmente tengo el libro, pero cosas de pandemia. Me conmovió muchísimo, Silvia, pero quiero empezar con algo, cosas buenas de leer en electrónico. Quiero empezar con una de las marcas que hice. Está como a la mitad del libro, un poquito más adelante, porque cuando leí esa frase dije, también la autora, también la escritora hizo un poco esto. La narradora, que se llama Sil, hay algún momento que dice que Pavese decía que el único modo de escapar al abismo es mirarlo, medirlo, sondearlo y descender a él. Descender en el abismo, medir, sondear. Sí, Hay una parte en donde Silvia hace eso, ¿no? De eso se trata esta seguro. exploración, ¿o estoy mal? ¿No? No, eso es Porque el libro, completamente. pero es eso, ¿no? Todo el ejercicio narrativo, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, una primera versión del libro hace muchos años era una novela con un narrador omnisciente, personajes, esta cosa normal, entre comillas normal, pero había una distancia y había algo que en definitiva no funcionaba, ¿no? Entonces creo que cuando decidí que la única manera de hablar del dolor era habitándolo, o sea, observándolo, estándolo, regresando a él, que es esto, el abismo, era la única manera en que el libro iba a poder decir lo que tenía que decir el libro, ¿no? Así que en efecto, o sea, entre entrevistas, entre los documentos, entre lo que me tuve que inventar un poco, todo tiene que ver con bajar al abismo, con sondearlo, observarlo, habitarlo y eventualmente asumir que va a estar ahí, ¿no? Que ese abismo no deja de estar, ¿no? La frase de Pavés es muy buena porque dice que es la manera de evitarlo. Es decir, que aventarse en él es la manera de evitarlo, ¿no? Eso es lo que me parece que lo hace tan importante para el libro, ¿no? Como para la narrativa. Déjame, creo que tenemos que hablar de religión. Y no voy a adelantar nada en el libro porque en las primeras páginas queda muy claro que esto tiene que ver con religión. Hay partes en el libro donde eres muy dura con esa religión, con la religión musulmana y con lo que le hace a las mujeres en particular, ¿no? Sí, y sabes que yo creo que en el principio, cuando comencé a trabajar con el libro, o sea, mi enojo era, es que esa religión fue la que me quitó a mi hermana, o sea, había eso, o sea, había esa noción y esa sensación y, y ese deseo de encontrar un culpable en todo esto, un responsable de esto, ¿no? Pero es solamente en el transcurso de los años, porque el libro realmente necesitaba años para estar listo y para que yo estuviera lista para darme cuenta de que va más allá de la religión, que sí, en efecto, el Islam, como muchas otras religiones, observa a la mujer de una manera muy violenta y agresiva y mínima, ¿no? Pero esto va más allá también de la religión, ¿no? O sea, lo pongo en las palabras del Bueno, padre. con el machismo, Silvia, con el machismo, es decir, Podría estar porque pasando. Uh-huh. en serio, no quiero adelantar cosas que tienen que leer, porque además el libro dura muchos años, desde el día que tu hermana se va hasta el final, pues, pero eh, en todas las religiones hay este tipo de hombres que nos encontramos ahí. Exacto. Este, y en esa religión no todos los hombres son como ¿no? Exacto, exacto. Y creo que fue como lo importante, darme cuenta que no era solamente la religión, sino la manera en que el personaje, la pareja de Patricia, la practicaba y obligaba a su práctica, ¿no? O sea, cómo realmente todo nos lleva hacia las personas que somos y cómo habitamos y cómo gestionamos afectos o relaciones, ¿no? O sea, esto poco, o sea, sí hay esto en la religión, pero también estaba en el personaje, ¿no? También está en la pareja. Bien podría haber pasado en el Estado de México, ¿no? En una iglesia católica sin iglesia, ¿no? O sea, igual hubiera podido Sí, pasar. sí. Y es un libro que toca esos temas, pero me quedé con esta sensación más allá que se llama el libro de Aisha y porque tiene que ver, porque tu hermana es la que provoca muchas de estas cosas, pero eso es una historia sobre la familia. Así lo entendí yo. Sí quería hasta explorar la familia, ¿no?
Para mí este libro, o sea, entre muchas otras cosas, es sobre las políticas de la familia, ¿no? Y viendo la familia como un resultado de la sociedad y de la cultura y de las políticas de cada país, ¿no? O sea, de nuevo, es cómo gestionamos afectos, cómo creamos mecanismos de defensa para entender o para poder absorber el duelo y la esperanza, ¿no? O sea, para alguien la hermana esta desaparece completamente, se olvida de ella, pero es una manera de evitar el duelo, ¿no? Como de evitar el duelo, ¿no? Y para alguien más estarla pensando a diario, ¿no? Así que sí, que para mí es sobre las políticas de la familia y por eso esta multiplicidad de voces, ¿no? Por eso para mí era importante que escucháramos como las versiones de quienes la conocieron, porque cada uno la habita y la duele de diversa manera, ¿no? Sí, y por supuesto está pues la relación de Silvia con su mamá está mejor descrita que la de su mamá con alguno de los hermanos, con Edgar o con, ¿no? Ajá. Eh, pero también hay cosas muy cotidianas en esa relación, ¿no? Es decir, Silvia sí tiene muy claro que a Patricia-Aisha, pues sí, a lo mejor la quisieron un poquito más que a mí, ¿no? Y a lo mejor tal, y, ¿no? Y de chiquita pues ella era tal, y, ¿no? Y mi papá más bien así, ¿no? Esas cotidianidades plasmadas en algunas partes de la narrativa importan mucho, ¿no? Sí, porque creo que es en eso, en lo pequeño, en lo mínimo, en lo común, en lo diario, en lo cotidiano y en lo doméstico, donde está, como decía Flannery O'Connor, el polvo de toda la sociedad, ¿no? Ese pequeño momento de cocinar juntos. Eso también está dicho en el libro, es cierto. Sí, Sí. sí, sí. Ese acto de cocinar juntas implica muchísimas cosas o de no cocinar juntas, ¿no? O sea, hay un momento en que Silvia dice, ¿qué pasaría si mi hermana viviera aquí a un par de cuadras? Vendría, me diría y demás, ¿no? O sea, lo que queremos es eso, habitar lo cotidiano porque significa los afectos, ¿no? Cuéntame un poco de la forma, porque me parece que más allá de las anécdotas y la narrativa y la historia, y insisto, es una historia larga, desde el día que ella se va hasta el último día que cuentas, hay una forma, cada capítulo te propone una forma nueva, una conversación, una carta, un tal, una entrevista, de repente te sale lo periodista por ahí, ¿no? Y, oye, pero estás grabando, te dicen un par de ellos, ¿no? Te importaba mucho la forma, ¿no? De contarlo. Sí, creo que a mí es algo que me interesa muchísimo en lo que yo escribo. Creo que más y más, en lugar de decir que hago novelas, yo digo, hago libros, ¿no? Hago libros y hago libros cajita, yo les llamo, ¿no? Porque para contar esta historia, para hablar de este personaje o desarrollar este tema, es lo que necesita el libro, lo que cabe ahí, ¿no? Y en este caso, te digo, cuando era un narrador omnisciente no funcionaba y creo que era importante que estuvieran estas otras voces, documentos, elementos que construyen al personaje, ¿no? Alice Laplan dice cómo la caracterización es fundamental en toda novela, lo sabemos, pero no solamente el personaje, sino lo que el personaje toca, ¿no? Entre texturas, documentos, papeles, fotografías, ¿no? O sea, ya se vuelve en una narrativa más, ¿no? Esa fotografía de la que hablo, o sea, mi hermana se ve más acá, ¿no? Como ya desde entonces como alejada de la familia, ¿no? Y creo que documentar de esa manera, acomodar o estructurar la novela a través de este juego de voces y documentos y observaciones, era la única manera de formarme una versión o las muchas versiones de Patricia. O sea, si entiendo lo que me dices, no solo te ayuda a que camine mejor la narrativa, sino a construir mejor cada uno de los personajes de la historia. Es decir, esta forma original, atrevida, no solo nos ayuda a leerla mejor, sino nos ayuda a conocerlos mejor, es lo que me estás Exactamente, diciendo. estoy así como también, o sea, yo sé que no le quiero quitar agencia al lector porque el lector decidirá cómo se acerca, ¿no? Pero también como darle, a ver, aquí están estas cosas, tú, así como fórmense en equipos y ustedes decidan qué, ¿no? Están estos objetos, estos elementos, observa de qué manera todo eso es ella, ¿no? Todo eso es Silvia, todo eso es la familia, ¿no? Entonces están como ocurre en algún momento del libro, que llega esta caja con objetos de ella. El libro es una caja con voces, con grabaciones, con documentos que nos permiten conocerla, por un lado, y asumir que hay cosas que no están en esa caja, ¿no? Y construir a partir de ello. Bueno, no solo eso, la interpretación de la caja, ¿no? Porque hay una parte en donde los papás dicen, no, es que no le han de haber cabido las cosas o tal, ¿no? O sea, no hay, pero Silvia sabe muy bien lo que esa caja significa, ¿no? Sí, No es que que, estaba ay, se le olvidaron, no le importaban, ¿no?
es otra cosa, ¿no? Hasta la interpretación de esa caja de recuerdos es diferente para cada uno, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas lo sabemos, podemos o sea, experimentar cosas 3 personas juntas y cada persona lo va a vivir de una manera distinta. Así que esta caja para cada una de las personas significa algo, ¿no? Y duele de diferente manera o se vive y se divierte uno de diferente manera, ¿no? Entonces, creo que en eso se basa la estructura de la novela, en dejar como estas diferentes versiones, ¿no? Y cómo, a fin de cuentas, no tenemos nunca la versión, ¿no? Sí quiero decir en los últimos 2 minutos que aunque dijiste cómo contar el dolor, y no quiero echarles a perder nada, pero me encanta que al final Silvia, la que nos narra toda esta historia, acaba llena de amor y de esperanza por muchas cosas y acaba tranquila. Entonces, y eso me parece que está muy bien construido, pues, ¿no? Y uno acaba con una pequeña sonrisa de satisfacción. Sí, Sí, creo que a la autora le pasó exactamente igual. Era muy difícil pensar dónde cierro y cómo me siento. Y creo que esa fue la mejor decisión que tomé, ¿no? O sea, desde donde surgió el libro, desde el amor y el extrañamiento, y asumir que en este ejercicio de recuperar, me recupero yo en todo caso, ¿no? Y todo lo que significa recuperar, ¿no? Ujú. he oído decir que fueron muchos años experimentando de muchas formas para el libro de Aisha. ¿Sí? Sí, la primera versión es del 2003, tuve 2 becas, estuve en talleres y Uf. tenía varias formas y demás, la dejé por años, volvía. Y creo que eso, que el libro necesitaba que yo estuviera lista y que tuviera estrategias discursivas, ¿no? Intelectuales y emocionales para poder entrar al libro y que estuviera así. O sea, ahorita me siento como bien contenta porque este es el libro que tenía que estar, ¿no? Te debes sentir muy contenta y orgullosa y diré algo para terminar. Tengo, como ya se nota, tengo algunos años más que Silvia, pero los pedazos de cultura popular, cultura social, las canciones mencionadas, sí son un poquito una biografía de mi vida y eso se agradece, porque cuando las canta algún personaje yo también las podría haber cantado en ese momento o las cosas que pasaban en ciertas universidades, etcétera. Y eso lo agradezco. Gracias. Está en librerías también, pídalo de otra manera o cómprelo aquí también. Lo puede comprar en cualquiera de los dispositivos electrónicos. Se llama El libro de Aisha, Silvia Aguilar. Es de Random House. Silvia, gracias. Me diste una linda noche y linda mañana. Gracias, gracias, muy Que te amable. vaya muy bien. Muy bien. Igualmente, un placer. Póngase a leer. Ándale, no hay nada mejor que hacer porque estamos encerrados. Así que póngase a leer. Córrele. Buenas noches.